Muy buen día, soy el maestro Gustavo Hernández, espero que se encuentren muy bien y que no me escuche con tanto eco porque el salón está un poco solo y creo que eso puede ahí estar afectando. Igual déjenme reducir el eco. Ahí está. Muy bien. Vamos a estar viendo la clase de este fin de semana, para que nos tomemos solución sincrónica de lo que es la materia de humanidades. También nada más en una sola sesión se va a estar viendo esta asignatura, aunque sí es complicada por el número de conceptos, no requiere tanta explicación, más que sí una memorización y práctica en lo que son los temas. La memorización la vamos a ver en parte en esta clase y con algunos consejos que les estaré dando para que realicen ya sea un mapa conceptual, un óptico, también lo que podría ser, por ejemplo, un resumen. Recordar que todas estas actividades o peticiones que yo les hago es para que se quede en su libreta, porque va a ser también como una forma de estudio o guía. No me la tienen que mandar ni tampoco subir a lo que es a la plataforma del Classroom. Lo único que sí me tienen que contestar es la actividad que van a poder estar encontrando esta semana. ¿Ok? Para que tampoco se presionen tanto por eso, más que nada para que puedan ir tomando apuntes. Recordar, ya sea que estamos en línea, de nada sirve que nada más me vean a mí y le den una vista a las presentaciones. No, tenemos que como tal ir haciendo apuntes. Los presenciales y los sincrónicos hacemos apuntes. También los que estamos en línea debemos hacer apuntes. Es una parte muy, muy importante para lo que es la memoria y estar ahí viendo esos temas. ¿Ok? Vamos a presentar pantalla para poder ya dar inicio a esta sesión. Aquí está el tema número 1, llamado Humanidades, en lo que es la parte de filosofía. No daremos tanto en cada una de las partes de la filosofía, ya que es muy grande esta ciencia o esta, no disciplina, sino como tal, pues una ciencia social, se le puede llamar así, una de las partes que tienen las humanidades, pero sí hablaremos lo que se verá en el examen y cómo se nos estará cuestionando. También, si les interesa la filosofía, les dejaré un curso que está en YouTube, donde ahí sí profundiza más en la línea del tiempo de los filósofos, desde los presocráticos hasta los contemporáneos. Es una clase un poco larga, esa de la que está en YouTube, pero igual si les interesa la pueden ir viendo al paso. ¿Ok? Si no, con esta sesión está más que suficiente para lo que es su examen. Muy bien. Primer tema de filosofía. ¿Qué es la filosofía o para qué nos sirve? Pues básicamente la filosofía se cuestiona todo. Todo lo que nos rodea, lo que vemos y lo que no vemos. Y de ahí van saliendo varias disciplinas que se preguntan diferentes cosas, como lo que es la ética, el conocimiento, la verdad, la existencia misma del ser humano, del universo. Entonces, pues cuando filosofamos es cuando estamos cuestionando el todo que nos rodea, ya mencioné, nuestras sensaciones, lo que vemos y lo que no vemos. No hay que confundir la filosofía con lo que es el ámbito científico, donde se buscan como tal pruebas verificables y objetivas, con lo mitológico que se centra o que cuenta los diferentes significados o también le quiere dar esas respuestas a la vida, pero desde un punto de vista religioso. Y lo que es el teológico, que es la palabra teología o el estudio teológico, es investigar y darle una profunda investigación a lo que son las religiones. Por ejemplo, la religión católica, la religión cristiana, la budista, estar muy centrado en todo esto. Entonces, hay varias visiones que caracterizan a la filosofía, como la totalizadora. Aquí vamos a ver una parte muy importante que es nuevamente los conceptos claves que tanto hago, donde podemos entrar por lógica a lo que quiere decir cada una de estas. Por ejemplo, la totalizadora de todo, integra conocimientos y reflexiona sobre el todo mismo. La científica, métodos lógicos y, sobre todo, evidencias. La determinista, que considera que todo ya está
plasmado o por causas previas. El determinismo es una ciencia o una teoría que explica que todo ya está previamente escrito, por así decirlo. Y la visión teológica, nuevamente, relacionado a todo lo que es la religión y las diferentes otras mitologías que pueden existir. También hay varias disciplinas filosóficas. La forma más sencilla, como yo siempre trato de explicarlo, es mediante estas preguntas. Estas disciplinas van a responder a ciertas preguntas. Por ejemplo, la metafísica, que responde a qué es la realidad, qué está más allá de lo físico. Meta, más allá, físico, lo que más está más allá de lo físico. La epistemología se pregunta por lo que es el conocimiento, cómo lo adquirimos, cómo aprendemos, aprendemos o estamos sabiendo lo que es la verdad, lo que es el conocimiento a través de nuestras experiencias sensibles, o sea, nuestra vista, nuestro tacto, nuestro gusto, o a través del raciocinio, como lo que podría ser el pensar algo y luego ya existe. Entonces juega con esto. La ética, el estudio de la acción, lo que hago bien está mal o está bien. La estética, qué tan bonito es algo o cómo yo determino que eso es bonito o que eso es feo. La lógica, reglas del pensamiento válido, y la filosofía política, que tiene mucho impacto con Aristóteles y después también con John Locke, que todos vamos a ver, cómo es la justicia, cómo debe administrarse una sociedad, lo que es la democracia, las formas correctas de estar gestionando un pueblo y demás. ¿Ok? Hay varios métodos filosóficos que vamos a estar analizando y ejemplificando. El primero es el dialéctico, donde pues se enfoca en el desarrollo del conocimiento a través de confrontación de ideas opuestas. Por ejemplo, el pensar que la verdad o lo real, y lo hago mucho en clase, ¿no? Creo que, bueno, lo que son en línea no lo han visto, pero en presencial siempre lo pregunto ok, ¿qué es lo real? Lo real tiene que estar aquí presente para que exista o no. Por ejemplo, la que siempre hago, el unicornio. ¿El unicornio es real o no? No, porque no lo vemos. O no, porque no existe. No lo puedo tener aquí, no puedo acariciar un unicornio, entonces no existe. No, por eso no existe. Ah, ok, entonces no es real. No, no es real. Okay. La tristeza, ¿la puedo tocar? ¿La puedo abrazar? ¿La puedo ver? Pues no. Entonces, ¿la tristeza existe o no existe? Ay, no, pues si los números en su forma natural existen o no existen. Llegó aquí la naturaleza y el árbol me dio un 2. Pues no, no me lo dio, yo mismo lo formulé, yo mismo lo pensé y luego ya le puse, mira, si pongo este árbol y este árbol van a ser 2 árboles. ¿Ok? Y es ahí lo que se pregunta y más que nada las preguntas que hace el dialéctico siempre confrontan para llegar al conocimiento pues un poquito más elevado. El empírico, que sí se basa precisamente a nuestros sentidos. Yo hago mi filosofía con respecto a lo que siento, a lo que veo, a lo que huelo, a lo que saboreo, por así decirlo. Fenomenológico, a través de los fenómenos, y hermenéutico, interpretando la significación de textos y contextos. Hay varios tipos de corrientes de igual forma, y es aquí donde vamos avanzando. Si ven, las presentaciones no son tan largas, pero el número de conceptos sí son muchos. ¿Qué recomiendo yo ir haciendo desde aquí? Cuando no ven este video, sino cuando estén con las presentaciones, hacer como tipos mapas conceptuales, donde pongan disciplinas y abajo rayitas, y metafísica epistemología igual con lo mismo aquí. Métodos filosóficos, los 4, y unas palabras claves de cada uno, un ejemplo. Lo mismo aquí en las corrientes filosóficas. El idealismo, que la realidad está desde las ideas. La fenomenología igual, la experiencia. Materialismo, nada más calcula la realidad a lo que se puede sentir y lo que se puede ver. Racionalismo nos dice que la razón es la principal fuente de conocimiento, o sea, lo que estamos razonando, lo que estamos pensando. Recordar que razonar es cuando entro una idea y la pienso y la sobrepienso al punto de llegar a un argumento. Aquí vemos algunos pasos para la reflexión crítica, como lo que es que los actos se vuelven objeto del pensamiento, se caracteriza por su finalidad y produce conceptos.
Otro de los conceptos clave muy importantes que es el ethos y el agathos. El ethos se refiere a carácter, costumbre o hábito de una persona y representa los valores, principios y normas que guían el comportamiento. Por ejemplo, el ethos de una persona se manifiesta en cómo actúa cotidianamente y refleja sus valores profundos. El ethos también se puede ejemplificar la gente que va al estadio de fútbol y manifiesta su gusto por el equipo, su costumbre, que es a lo mejor a tomar cerveza o estar con los amigos, comer y demás, el hábito que es ir todos con la playera, apoyar a tu equipo local, obviamente. El agathos significa bueno, virtuoso en griego y se utiliza principalmente para describir lo que son esas cualidades buenas de una persona. Para los griegos, especialmente para lo que es Platón y Aristóteles, personajes muy importantes en la filosofía que más adelante estaremos entrando con ellos, no solo se refiere a bondad moral, sino que también a la excelencia en términos de virtud. A esto Aristóteles le llama aete, que más adelante lo vamos a ir analizando. ¿Ok? Recordar que aquí regresamos a una de las disciplinas que es la ética. Hay varias corrientes que pertenecen a lo que es la disciplina ética, como la deontología, deonto de deber y de las reglas, utilitarismo, que se enfoca principalmente en las consecuencias y maximación del bienestar, virtud, como bien podemos calcular, que se enfoca en lo que es el carácter y la virtud de una persona, conductualismo, que es igual a normas morales que surgen a través o como consecuencia de, pues, que, como es en general, ¿no? Que se construye esas bien y mal a partir de lo que es la sociedad como tal. Y el existencialismo, donde la moralidad es creada por el individuo basado en la libertad. Constructivismo, las diferencias aquí entre estas dos es que el constructivismo se hace o se construye, vale la redundancia, a través de pues la sociedad completa y el existencialismo a través del individuo. Entramos en una parte muy importante que tiene mucha relevancia ahorita, sobre todo con lo que es las palabras de sé estoico o mantente estoico y demás. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, todo esto nace en las escuelas helenísticas. Estas escuelas helenísticas son corrientes de la filosofía que surgen a partir de la muerte de Alejandro Magno. Como tal, había una caída en el imperio macedonio, una inestabilidad política muy mal, y pues la gente estaba muy preocupada por cómo llegar a una vida buena, una vida feliz, una vida sana. Y de ahí surgen estas corrientes, ¿no? Pues ya, para ser feliz tienes que hacer esto, para ser feliz tienes que hacer esto, para llegar a la felicidad, ya, o más que la felicidad, a la templanza y tranquilidad, debemos de tomar estas posturas. Y es aquí donde sale, por ejemplo, el estoicismo, que entramos más adelante en él. Primero tendremos a lo que es el epicurismo. Aquí busca, como en todas, el placer y la tranquilidad, pero esto a través de la moderación y las relaciones genuinas, o sea, quitarnos y estar esquivando todo lo que nos pueda, por así decirlo, molestar. Por ejemplo, si a mí me molesta o no me da tranquilidad el hablar de temas tabús o de religión o de política y demás, pues voy a evitar tocarlos, estar dialogando con las personas y yo mismo generar esos temas, ¿no? El estoicismo es todo lo contrario, acepto lo que viene. Si vamos a un funeral, pues estar con esa templanza, con esa tranquilidad hasta este punto, porque por ejemplo, yo lo veo en ese lado del epicurismo. A mí no me gusta ir bueno, creo que a nadie le gusta ir a funerales, pero yo sí los evito mucho. Y una persona estoica, pues acepta esta realidad, que pues la vida no es para siempre y hay que afrontar estos momentos. También una persona estoico vive a través del autocontrol, no se deja llevar por los enojos, por los placeres del cuerpo 100%, incluso hasta por la felicidad. ¿Cómo esto nos va a llevar a una felicidad? Porque precisamente si siempre estamos en un canal así, como tengamos en nuestra vida altas y bajas, nuestra mente, nuestro cuerpo no nos va a resentir y vamos a tener una vida plena. Esto es según el estoicismo. El cinismo.
encontramos mucho esta palabra o este concepto cuando ves, ay, eres una persona bien cínica, ¿no? O ay, es un cínico ese que va ahí. ¿A qué se refiere realmente el cinismo? O bueno, como las escuelas helenísticas lo mencionan, pues que rechaza y quita todo lo que son las normas sociales, todo lo que es la vida materialista, lo que la sociedad quiere que creamos o quiere hacernos ver como que eso está bien. Por ejemplo, tener un celular, yo puedo tener un celular de, no sé, cierta cantidad de pesos, pero a lo mejor no lo traigo porque pues, me van a ver fue la sociedad, ay, ¿cómo no traes un iPhone? ¿Cómo no traes un Samsung X marca? ¿Por qué traes esa ropa? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué te gustan esas canciones? Si esas canciones son para tales personas. Entonces, el cinismo quita todo eso y ¿sabes qué? Yo soy feliz con esto, con esto, con esto. Hago una vida muy, muy simple, que al final de cuentas también lo analizamos, nos puede llevar a la felicidad. Estas son las escuelas helenísticas, que esta ya las ejemplifiqué. Ahora vamos a ver dos términos que también representan perspectivas, pero más que nada sobre las ideas del ser humano. El antropocentrismo se refiere a que el humano es centro universo y todo lo demás existe para su beneficio. Esto tiene mucho visión o está muy arraigado sobre todo en la Edad Media, cuando llega la iglesia o el cristianismo a imponer como lo que es el mundo, planeta Tierra, como centro de todo universo, el humano, creación de Dios, a imagen y semejanza. O sea, mi Dios tiene mi forma, me hizo a su forma, mejor dicho. Entonces, pues sí se centró mucho en el humano, de que todo lo que está alrededor de él funciona para él y debe estar a su beneficio. Cualquier idea, cosa, valor, le debo dar un valor humano, ¿no? Que eso también se fue quitando y llegó lo que es el biocentrismo, que es todo lo contrario al antropocentrismo, donde que los seres sostienen que los mismos también tienen un valor intrínseco y también deben ser tratados con respeto. Surge también aquí, a partir de esto, la ética ambiental y el movimiento ecológico. Muy bien, entramos a otro concepto que es de la libertad. ¿Eres realmente libre? ¿Cómo tú sabes que eres libre en su totalidad? Y bueno, entramos a lo que son los conceptos, que ya lo ejemplifiqué hace ratito: determinismo, doctrina que sostiene que todos los eventos, incluyendo las acciones humanas, el que yo haga, qué edad me voy a morir, a qué me voy a dedicar, si voy a chocar, si no voy a chocar, si me enamoro o no me enamoro, está ya previamente establecido, ya sea por una cuestión de una deidad, un dios, o por el simple hecho de las cuestiones causales o las leyes de la naturaleza que nos puede llevar a esto. Pues es una creencia, una doctrina filosófica la que lo ha aprobado, también mediante varios postulados filosóficos, unos sí lo creen, otros no, pues no, no es más que una creencia, sino una postura, por así decirlo, no es una creencia, pero no es una religión como tal. Pero esta mucho tiempo se quitó la mesa de la filosofía porque cabe mucho con lo que es la religión. Pues hay muchas personas que están peleadas no con la religión, pero sí con lo que es la cuestión de ciertas cuestiones que se parecen a la religión. Y muchos filósofos son totalmente ateos. Entonces, por eso mantuvo un tiempo como que fuera de la lista de la filosofía. La libertad, capacidad de actuar de acuerdo a la propia voluntad. Si yo puedo hacer, que es a veces la pregunta que yo hago. ¿Eres libre? No, pues sí soy libre. Ok, si eres libre, entonces tú podrías, no sé, andar encuerado por la calle, ¿no? Que es la pregunta que siempre hago también en clase. ¿Podrías ser libre entonces? No, pues no soy libre. Y los diferentes textos que he leído nos llevan más a que, ok, soy libre porque sé que lo puedo hacer. No estoy para nada negado a hacerlo, más diferentes normas sociales no está bien. Soy libre de hacerlo, como ese libre albedrío muy parecido. Soy libre de estar pecando, más no por eso no lo voy a hacer, pero aún tengo mi libertad. Yo siento que la libertad pasaría a el no puedo hacerlo para nada, más ni siquiera pasa por mi mente hacerlo. Ahí ya perderíamos cierta libertad. La autonomía, capacidad de hacer cosas de forma independiente, de pensar y tomar iniciativas por nosotros mismos sin que sean impuestos por otros. Ahora sí,
Más que una línea del tiempo, veremos el paso de los filósofos y cómo han impactado hasta ahorita nuestras ideas, nuestros pensamientos, y no solo radicando en la parte de la filosofía, sino también recordar que cómo esta nos lleva a lo que son después las diferentes ciencias que estaremos analizando. Antes de Sócrates estaban los presocráticos o la filosofía de la naturaleza, que se preguntaba más que nada por cómo funcionaba el cosmos, por qué hay un sol, por qué después se hace de noche, por qué hay lluvia, por qué hay figuras geométricas, por qué si yo pongo una madera en el agua flota, pero si pongo una roca no, y es más que nada eso. Luego ya se llega a la filosofía de la mente, la filosofía donde se pregunta más por las cuestiones humanas, y empezamos con uno de los más importantes, que curiosamente no dejó ningún escrito. De hecho, no estoy comparando y no quiero meterme en ningún tema religioso, ni tampoco ateo, ni nada de eso. Simplemente un punto interesante, diría yo, que es de Sócrates y también lo que es... ¿Dónde está? Que creo que... Ah, aquí está. Ahí está. Sí, me disculpa. No comparándolos para nada, simplemente lo que he leído y lo que he referenciado. Sócrates no escribió nunca nada, todo lo que sabemos lo sabemos por su discípulo Platón. Nunca escribió nada, él dijo que era un elegido para decir la verdad, para decir el qué hacer o cómo hacer, o que el humano piense por sí mismo sin que sea impuesto. Lo que es el gobierno, o mejor dicho, el imperio de su momento, le dijo que ya dejara de mencionar eso porque estaba como que alterando al pueblo, o si no lo iban a matar. Él dijo que no, porque su visión, o como fue su visión de este mundo, pues fue realmente dar a conocer esto. Una voz interna le decía que tenía que hacer esto, ¿no? Entonces hizo caso omiso a lo que le advirtieron, es traicionado por su mejor amigo y pues lo asesinan, ¿no? ¿Dónde tenemos un personaje histórico muy parecido a él? En Jesucristo, Jesús de Nazaret, o el Jesucristo histórico, si no son religiosos, ¿no? O si no son creyentes de esta religión. A Jesús histórico también llegó con la idea de cambiar las diferentes estructuras del mundo, nunca escribió nada tampoco, todo lo escribió sus discípulos, así como aquí Sócrates con Platón, y le dijeron que ya guardara silencio o si no, pues iban a asesinarlo. Dijo que no, porque su misión a lo que fue enviado él, pues fue a cumplir esa misión de salvar a la humanidad y demás, ¿no? Como lo que ya sabemos, es traicionado por su mejor amigo y fallece. ¿Cuál es la diferencia? Sócrates nació históricamente a unos 400 años antes de Cristo, está en el nacimiento o está en el periodo histórico que es antes de Cristo, en el AC, y después nace Jesucristo. También la diferencia, pues obviamente, si somos religiosos o no, que Jesucristo sí resucitó, Sócrates, pues sí no, pero dejó un gran legado, al igual que Jesucristo. Sócrates mencionaba la filosofía que es la búsqueda de la verdad y es vital como valor educativo. Su filosofía se resume en una oración que es conócete a ti mismo. También es muy usado la dialéctica por él, que él iba por las calles haciendo estas preguntas entre ahí escondidas o que retumbaban en nuestra cabeza. A ver, dime qué es la verdad, dime qué es esto, dime que lo estoy por qué y por qué. Entonces empezaba a hacer preguntas donde uno mismo llegaba al pináculo del conocimiento por el cual empezamos a preguntar. Platón, discípulo de Sócrates, gran parte de lo que sabemos, o yo diría que del 95% de lo que lo conocemos de Sócrates, se lo debemos a Platón, fundador de las primeras escuelas de la filosofía, de la física, de las matemáticas y de todo lo que nos podemos imaginar, la academia. Todo también se enseñaba gimnasia. Él mencionaba que la filosofía es la más alta ascensión de la personalidad humana por medio de la sabiduría. Aristóteles, discípulo de Platón, no quiso él quedarse con la escuela de Platón, no sé por qué. Protegido de Alejandro Magno,
por eso también sabemos mucho de él, nos dice que la filosofía es el conocimiento más puro, pues se ocupa de escribir los principios y las causas de las cosas. También, gran exponente de la lógica empírica, de la física, de la naturaleza, de la taxonomía, de los animales y otras cuestiones. De la metafísica también, Aristóteles fue un personaje importantísimo que también fuera ahí de los 300 antes de Cristo, que aún se sigue hablando de sus postulados y fueron pues inicio a grandes partes de lo que tenemos ahorita de la filosofía, como lo que es la metafísica, la lógica, la estética, la filosofía política, que también en ese tiempo no se llamaba así, pero se lo vemos en gran parte a él. Epicuro, ya lo mencionamos hace ratito, del epicurismo, fundador de la escuela hedonista, que ya lo mencionamos, el hedonismo, que significa. Zenón, él fundó el estoicismo, también lo mencionamos. Y Cicerón mencionaba que la filosofía es la maestra de la vida. Descartes, y aquí vamos a ver gran parte de algo que empezó ya más contemporáneo, ya por ahí después del 1600, de 1700, es donde se empieza a preguntar cómo se llega a la verdad, qué sí es verdad y qué no, cómo llegar al conocimiento absoluto. Descartes menciona que es a través del racionalismo, o sea, del uso de la razón, es que vamos a estar llegando a esta verdad. Y no a través de la experiencia, o sea, no a través de lo que sentimos. ¿Por qué? Porque él nos dice que nuestra experiencia es sensible, o sea, nuestros sentidos, no hace falta además mencionarlo, vista, tacto, gusto, olfato, oído, nos pueden engañar y nos pueden dar una idea falsa, ¿no? Entonces, todo conocimiento o todo conocimiento verdadero es a través de la razón, de la lógica, según lo que menciona Descartes. Tenemos también un contemporáneo de él que es Hume, donde es todo lo contrario. Dice que el conocimiento no proviene de la experiencia, perdón, que el conocimiento proviene de nuestra experiencia y no del uso de la razón, porque nuestra razón también la construye nuestra experiencia. Tenemos acá donde estaba pues esta forma de los dos ideales de que no, el conocimiento es a través del uso de la razón. No, el conocimiento es a través del uso de nuestros sentidos, porque nuestra razón se construye con sus sentidos, y escribe su libro Crítica a la razón pura, si no mal me equivoco, donde logra una combinación de, oye, ¿sabes qué? Para llegar al conocimiento verdadero, sí, es indispensable el uso de nuestros sentidos, también es indispensable el uso de lo que es la razón y, al final de cuentas, lo que nos hace humanos con nuestra conciencia, según la mención. También crea la autoconciencia, que se presenta como una autorreflexión, que es la que suman esas tres partes a nuestro conocimiento. Immanuel Kant es un personaje también histórico en la filosofía, más reciente, de por ahí de 1750, ya después de Cristo, hace unos 300 años, pero de lo que lo hace gran importante son sus escritos, y que se llegó a comparar inclusive con lo que es Aristóteles en la importancia filosófica, con diferentes libros, como lo que es también la ética kantiana, lo que es la epistemología y otros demás que dieron de qué hablar él y que aún se sigue hablando de él, ¿no? Schopenhauer, él igual refuta la teoría kantiana y la teoría utilitarista por parte de Immanuel Kant, y sostiene que la filosofía es ser su voluntad, el ser quiere ser y quiere permanecer como quiere. De este modo, la voluntad es continua, y pues no está muy de acuerdo con lo que menciona su compañero y contemporáneo Immanuel Kant. Hegel elaboró un sistema filosófico que puede abarcar todas las ideas predecesores de los filósofos y lo marcó como para ser entendidos desde presupuestos de teóricos racionales. Y por último tenemos a Nietzsche, que se enfoca en la necesidad de regresar al lenguaje, la teoría del superhombre, la relación entre el ser humano y la naturaleza y demás cuestiones también de gran importancia. Esto nada más para dar un pequeño brochazo a lo que es la historia de la filosofía griega principalmente. Continuamos con la filosofía política. También veremos unos conceptos muy importantes. Entrando de lleno, la filosofía política se encarga, como podemos imaginar,
de reflexionar sobre los bienes o sobre las bases de las relaciones que existen entre el individuo y la sociedad. La política proviene de la palabra polis, que significa ciudad o significa pueblo, comunidad, dando a entender que la política no se separa del individuo o de la sociedad. ¿Por qué? Porque la política es y la hace la sociedad. Entonces debemos estar involucrados como tal. Entramos a lo que son los conceptos, que es la conciencia, capacidad, ya sabemos de percibir, pensar y ser consciente de lo que hacemos, pensamos y decimos. Autoconciencia, esa regulación que llega a tener nuestro cuerpo, que llega a tener nuestra mente a lo que hacemos o pensamos. La conciencia social, nuevamente, a través de la sociedad, no nada más del ver por mí mismo, y la conciencia política, nuevamente, esta idea del bien y el mal, o de lo que estamos haciendo, que no está, a veces no sería la cuestión del bien y el mal, sino que saber lo que hacemos por aquí, viéndolo desde el punto político, como la justicia, los derechos, las responsabilidades y demás. Algunos ejemplos que también se los dejo para que lo puedan notar. Y bien, algunos proyectos que se pueden aplicar a sistemas sociales. Tenemos dos grandes ejemplos, que es el proyecto distópico. El proyecto distópico, aquí se describe como tal un modelo o visión de sociedad en donde va a predominar, o sea, va a estar más marcado lo que es la opresión, la desigualdad, la falta de libertades y también algo totalmente pues malo para cada uno de los habitantes de esa sociedad, en donde pues es a través de injusticias, de malos tratos, de corrupción y demás. Todo lo contrario a lo que tenemos como lo que es el modelo utópico. Hasta acá para que podamos ver las dos grandes diferencias. Proyecto utópico, donde se describe una visión ideal de sociedad. Todo lo contrario. Bonito, paz, justicia, igualdad, todo risa, todo encanto, nadie tira basura, nadie le sube su bocina, cositas así, ¿no? Por decir ejemplos. Tenemos el proyecto totalitario, donde es un sistema político que se centra el poder en una persona o en un líder, eliminando así cualquier pensamiento ajeno a lo que menciona ese líder. También las libertades están muy restringidas y la ideología pues es a partir de lo que menciona el líder. El proyecto liberal es algo más democrático, se centra en los derechos humanos, en el derecho, y da prioridad a la autonomía personal, dando también oportunidad de opinión a lo que son las personas que habitan en esa comunidad. Vamos a ver cuál ha sido el pensamiento filosófico o el pensamiento que han tenido las diferentes edades de nuestra historia humana, como se ha registrado. Tenemos la edad antigua, donde predomina mucho el pensamiento ético. Aquí, personajes o filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre lo que es la política ideal y haciendo una gran referencia a lo que es la ética y la política. Por ejemplo, Aristóteles considera que la política debía orientarse hacia el bien común y a la ayuda. Después tenemos la llegada del cristianismo, el oscurantismo, y es lo que nos lleva como tal a la Edad Media. La Edad Media, por su parte, lo veía más como un pensamiento moral. ¿Y cómo no pensarlo así si venía a la iglesia a decirte cómo debes de portarte, qué debes de hacer y qué no debes de hacer? Porque si haces algo así, pues te va a llevar como tal al infierno, ¿no? Que es lo que siempre se menciona. Es aquí como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, personajes teológicos a fin de cuentas, pero muy relevantes, donde empiezan con un cambio y más que nada Santo Tomás de Aquino empieza con esta idea, a fin de cuentas teológica, pero donde lo lleva a como tal el Renacimiento. Fue parte también junto por Santo Tomás de Aquino, donde ya se ve una edad más utópica, que es el concepto que analizamos, en donde ya se buscan ideales diferentes, reflexiones sobre lo que son los sistemas políticos, sobre todo sobre la forma de pensar, sobre si realmente lo que se hace es lo que debe de hacerse o por qué se hace lo que se hace, ¿no? Tenemos ya nuestra edad moderna, donde predomina mucho lo que es lo social
las relaciones entre individuos y sociedad, y aparecen autores muy importantes como lo que es Locke, Rousseau, Hobbes, donde plantean cómo deben organizarse las sociedades y los derechos que tienen sus miembros como sociedad. Entramos a otro concepto muy importante que son los derechos humanos y derechos consuetudinarios. Los derechos humanos, como bien sabemos, son principios, un conjunto de principios y libertades, donde pues nos dan como tal mismas oportunidades, tanto laborales como de justicia, como de ética o derechos universales, sin importar nuestra raza, nuestra etnia, nuestra religión, nuestra orientación sexual, nuestro género y demás. Características de los derechos humanos, como bien sabemos, son universales, inalienables e son indispensables e interdependientes. Perdón. Hay varios tipos de derechos humanos, como lo que son los civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos colectivos o de los pueblos. Aquí tenemos después a los derechos consuetudinarios, que son normas y prácticas jurídicas que se hacen a través de las costumbres y tradiciones de la sociedad. Estos no están totalmente formalizados, pero tienen una fuerza legal porque han sido aceptados y practicados durante un largo periodo. Por ejemplo, los derechos indígenas, el reconocimiento de los usos y costumbres que, por ejemplo, de los que tenemos aquí, por ejemplo, en México, la propiedad comunal, que es un sistema de manejo, la resolución de conflictos entre jirgas, que por ejemplo en Pakistán, donde los ancianos resuelven disputas basándose en la costumbre. ¿Ok? Entonces los derechos consuetudinarios es a través más de lo que son más tradicionales, ¿no? Y tiene por regular el patriarca o la persona con más tiempo en la sociedad esa batuta a elegir qué sí está bien y qué está mal. Por último, tenemos un tema que resulta más complicado y hasta medio matemático con sus fórmulas, que es la lógica. La lógica, como ya mencionamos, es una disciplina o ciencia formal que estudia cómo deben de estructurarse el pensamiento humano, cómo llegar a una respuesta, cómo llegar de A a B, pensando de tal forma. Estructura de las argumentaciones y sus diferentes tipos. Tenemos lo que es la tesis, los argumentos y la conclusión. Hay varios tipos de argumentos, como lo que es la deductiva, parte de lo general a una conclusión específica. La inductiva parte de casos específicos a llegar a algo general. Analógica, que da la analogía, compara diferentes situaciones para llegar a una conclusión. Hay varios conectivos de la lógica proposicional, como lo que es el modus ponens o también la afirmación del antecedente. Es una regla de inferencia que permite deducir una conclusión de la siguiente forma lógica, donde dice que si la premisa P o la premisa 1 es verdadero y está esta rayita de PQ, si P entonces es Q, es verdadero, entonces Q también es verdadero. Ese razonamiento sigue exactamente el esquema de modus ponens, por lo tanto, se usa que esta regla para obtener la conclusión de Q. Entonces nos menciona primero esta P, si vemos esta rayita con la Q, nos va a decir que la Q también es verdadera. Lo veremos más adelante en ciertos ejemplos para que lo podamos entender mucho mejor. Déjenme nada más tomar agua porque llevo hablando casi una hora y no he tomado. Permítame un momento, por favor.
Muy bien. Este último tema, ya terminamos, ya casi vamos con el final de este video, es el de lógica. Tenemos otro colectivo lógico que es modus tollens, donde es igual forma una regla de diferencia que permite negar una consecuencia lógica si se niega su antecedente. Por ejemplo, está igual P, Q, donde si P, entonces Q, y tenemos esta rayita, no es como tal la Q, por lo tanto tampoco es la P. Nos dice, y es aquí no te da ese ejemplo, si llueve, entonces suelo que está mojado. Está la diferencia, P. Premisa 2, por lo tanto, no está lloviendo. Por lo tanto, lo que se dice en la premisa P, pues está mal. Es falso. El silogismo disyuntivo, regla que se aplique cuando tenemos una disyunción, o sea, una proposición. Y vamos a ver que esto es falsa. Aquí vamos a concluir que la otra debe ser verdadera. Esta es su forma, P, BQ o P o Q, que está igual con esta rayita, que no es falsa, entonces la conclusión es Q. Por ejemplo, permiso número 1, o compro pizza o cocino en casa, BQ. No compro pizza, que nos marca esta P. Por lo tanto, es muy lógico que voy a cocinar en casa. Silogismo hipotético cuando dos proposiciones están conectadas de manera que la conclusión de la primera se represente la segunda. Si P, entonces Q, Q, entonces R. En conclusión, PR, si P, entonces R. Si estudio, aprobar el examen, Q. Permiso número 2. Si apruebo el examen, celebraré con mis amigos. Q, R. Nuevamente, estas dos proposiciones. Por lo tanto, si estudio, celebraré con mis amigos. PR. Aquí como tal, conectamos tres proposiciones realmente, lo que es la conclusión con lo que son las dos proposiciones iniciales. Todas están conectadas. Si estudio, apruebo el examen. Si apruebo el examen, celebro con mis amigos. Si estudio, celebro con mis amigos. Se conecta con la primera P. Son como tres. P, la primera premisa. Q, la segunda, que es, pues, aprobar el examen. Y 3, celebrar con los amigos. Nuevamente, la letra P es estudiar, la Q es aprobar y la R es celebrar. Si la pasa la Q, va a pasar la R. Si pasa la P, va a pasar la R. Si pasa la P, va a pasar lo que es la Q. ¿Ok? Vamos a tener también lo que es una tabla de verdad. La tabla de verdad es una conjunción donde el valor de la verdad depende de qué anteposiciones sean verdaderas. La tabla de verdad para la conjunción es esta. PQ, si es verdad la P, la Q va a ser la verdad, por lo tanto va a ser una conjunción cierta. O sea, va a ser una buena unión. Si la P es una premisa o una conjunción verdad, pero la Q es falsa, esta va a ser falsa. Básicamente, para que esta conjugación sea pues una conjunción buena o ambas posiciones sean verdaderas, pues va a ser una conjunción como la que tenemos justamente aquí. Si no, pues va a ser falsa en todos los sentidos, aunque una de ellas sea verdadera. Por ejemplo, identifiquen el valor de verdad de la conectiva lógica presente en el siguiente argumento. Fui al banco, pero no tenía dinero. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tin, 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 tin. La correcta es la. ¿Por qué? Porque las dos proyecciones son verdaderas. El conectivo es verdadero. El argumento, aunque utiliza la conectiva, pero que en lógica se interpreta como una conjunción, o sea, como una unión, donde P y Q son proposiciones, para que la conjunción P y la Q sea verdadera, ambas proposiciones deben ser verdaderas. La conectiva, pero no altera ni tampoco quita que no sea una regla lógica correcta. Aquí explico lo que estuvimos hablando, sobre todo las premisas. Premisa es una afirmación o proposición que se utiliza como base para argumentar o razonar. Puede ser, ojo, no porque digamos premisa, es verdadero, no. Esto también puede ser falso. También sirve como punto de partida de un razonamiento lógico y generalmente se responde a la pregunta que cómo llegar a esa conclusión. La conclusión bien sabemos que es la afirmación final donde se infiere o se llega a partir de las premisas y eso a través de un razonamiento lógico. También intente demostrar o justificar, eso sí es una característica y se responde a la pregunta que se está concluyendo.
Vamos a llegar también a este tema muy importante que son las falacias. Las falacias son pues argumentos no verdaderos, o sea, una mentira como tal, falacias, que también tanto se dice en la jerga popular. La falacia circular o petitio principii, donde el argumento presupone cierto o como cierto aquello que intenta demostrar. En lugar de dar evidencia, dar pruebas, simplemente da vueltas a lo mismo para que ya se implique como una verdad. Falacia de falso dilema o también llamada falsa disyunción. Aquí se presentan dos opciones como las únicas posibles, ignorando que puede haber más, donde te obliga a tomar esa medida. Por ejemplo, o estás conmigo o estás contra mí. Te lo dejas otra opción, ¿no? Y realmente pues hay más opciones. Falacia de generación apresurada. Esta se pasa cuando sacamos o tenemos una conclusión de una forma muy rápida y pues no hay suficientes pruebas y se llevan a través o es ejecutada a través de prejuicios y estereotipos. Por ejemplo, conocí a dos franceses antipáticos, por lo tanto todos los franceses son groseros. O conocí, viéndolo en el punto externo, cómo nos ven a nosotros. Fui a México, fui solamente un día y ese día me robaron. México es súper inseguro. O también lo que tanto pasa. Fui a México, hubo balacera. Hay guerra ahí, claramente. Esto estamos llevando a la falacia de la generalización. Falacia populista o ad populum, a través o apela emociones, prejuicios o creencias de una multitud para validar un argumento. Por ejemplo, este producto debe ser bueno porque es el más vendido del mercado. O también lo que tanto se cree. Este producto o este celular es mejor porque se hizo en Estados Unidos. Y esa creencia a veces malinchista que tenemos y es a través como esta de falacia populista. Vamos a ver ya por último varias preguntas donde nos suman también conocimiento. México experimentó el acceso a la modernidad a lo largo del siglo XX a través de obras públicas, adquisición de tecnología y una mitificación de la razón y la ciencia. Sin embargo, el país vive en la ignorancia, la pobreza, la violencia, la injusticia y una alienación continua. Algo anda mal. En la expansión de la modernidad, cuando llegan todos los pobladores. ¿Cómo se designa este estado histórico y la cultura? La respuesta correcta es posmodernidad, ya que aquí podemos ver que en el texto se describe una modernidad, lo que pasa después de la modernidad, pero como tal una crítica a los ideales donde no llega a todas las partes de la sociedad. La posmodernidad es un estado histórico-cultural que surge como respuesta crítica a los límites y fallos del proyecto modernista, donde no llega nuevamente a todas las partes de la sociedad. También cuestiona los valores absolutos, las grandes narrativas del progreso y el énfasis exclusivo de la razón científica. ¿Por qué las otras no fueron correctas? Comunismo y capitalismo son sistemas económicos. Renacimiento y ilustración, periodos previos a la modernidad. Socialismo utópico, una sociedad perfecta, la cual no estamos viendo aquí descrita. Otra pregunta también, siguiente. Es una interpretación filosófica de la historia de México. Y es la siguiente. La colonia representó el espíritu teológico. La independencia simboliza la etapa filosófica y la estabilización social, la era industrial. ¿Qué corriente moderna se está anunciando? Aquí tenemos estas cuatro. La correcta es el positivismo. El positivismo es del autor Augusto Comte, donde pues marca la historia de la humanidad a través de tres etapas principales. El estado teológico, donde estábamos en las creencias religiosas, la mitología, la divinidad. El estado metafísico, donde se usan, donde se explica la realidad a través de conceptos abstractos. Y el positivismo, el científico, donde ahora sí ya se logran esas explicaciones a través de la ciencia, la observación y el proceso técnico. Tiene una gran relación con lo que se menciona en México, ya que tenemos la colonia como la etapa teológica, ya que muy predominada por la religión y el poder de la iglesia. La independencia, que es la parte filosófica, ya que a través de varios planteamientos y cuestiones políticas, tanto como filosóficas, se llega a algo que es este fin. Y la estabilización social, que es la etapa industrial. ¿Por qué? Porque nuevamente, como mencionamos aquí, donde se llega a la ciencia, también llega la ciencia a México, con lo que es el desarrollo técnico y científico.
Gran parte esto causado por, o como beneficio que nos dejó el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Por qué las otras no son correctas? El empirismo, como bien ya lo mencionamos hace un momento en las primeras partes de esta clase, corriente del conocimiento o de la epistemología, donde marca que este es a través de la experiencia, de lo que sentimos, de lo que vemos, todas nuestras experiencias sensibles. Racionalismo, nuevamente, de la epistemología del conocimiento, donde es a través de la razón, y el vitalismo, que se enfoca en la importancia de la vida como principio esencial. Pero pues no tiene nada que ver con lo que estuvimos aquí mencionando. ¿Ok? Y bien, esto ha sido todo por parte de humanidades. Como pueden ver, sí es una materia algo complicada y llena de muchos conceptos. Voy a estar agregando lo que son las palabras clave, los conceptos clave. Ya sabemos qué hacer con esto. Tanto puede ser resumen, mapa conceptual, mapa mental, diagrama de llaves, ideas importantes, todo lo que nos pueda sumar a este contenido. No me queda más que agradecer por llegar hasta el final de este video. Espero que les haya gustado mucho. Si de igual forma, como siempre menciono, ya todos tienen mi número. Cualquier duda que tengan específica, si les interesa saber más de filosofía, me pueden mandar un mensaje y con gusto los voy a apoyar. Nos vemos en los siguientes videos. Si vemos, si vienen este fin de semana, los veo en clases presenciales. Hasta luego y que pasen un excelente día.